El corazón de las misiones es que Dios sea glorificado y que toda nación pueda experimentar la gracia de aquel que nos ha llamado. Conoce cómo Dios está usando la vida de personas como tú y como yo para proclamar su reino. Esto es Entre Hermanos. Dios Todopoderoso, gracias Señor por este día que tú nos has regalado, Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad de poder estar un día, Señor, delante de ti, Señor, agradecidos porque tú nos das la oportunidad, Señor, de poder ver tu creación, Señor. Y Padre, también agradecemos por la vida de nuestro hermano Gerardo, nuestra hermana Dalia, Señor. Gracias porque son partes muy importantes aquí en el ministerio de Río Grande, incluso en Radio Esperanza, Señor. Y Padre, queremos escuchar la historia que tú has escrito en sus vidas y quisiera pedirte, Señor, que tú nos hables, Señor, y tú obres en este tiempo, Señor. Y por las personas que están escuchando, incluso, te quiero pedir para que tú seas edificando sus vidas a través de este podcast, Señor. Te damos gracias y nuestras vidas ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano Gracias. Gerardo, hermana Dalia, es un gusto tenerlos aquí en nuestro espacio de podcast Entre Hermanos. Y quisiera comenzar preguntando cómo se encuentran el día de hoy. Muy contentos, gracias por la oportunidad. Es un tiempo maravilloso que el Señor nos permite estar contigo y también con toda la audiencia de Río Grande Bible Ministries y de Radio Esperanza. Así es, un privilegio. Gracias por la invitación. Sí, de hecho, cuando estábamos haciendo este tiempo de poder entrevistarlos a ustedes, yo sabemos que ustedes tienen una agenda llena, ¿no? Entonces, con actividades. Y decíamos, Señor, por favor, permítenos tener un tiempo con los hermanos de hermano Gerardo, hermana Dalia, que son parte muy importante porque realmente ustedes han sido una parte vital, en este caso como el podcast Entre Hermanos. Ustedes fueron las personas que nos dieron una cabina aquí en la radio. Lo recuerdo para poder grabar nuestros primeros podcasts. Sí. Y eso es una parte de gratitud, ¿no? Para ustedes, agradecerles por esa oportunidad que nos han dado la confianza. Y es una de las cosas que nos gustaría enfatizar como agradecimiento a ustedes también. Pero queremos escuchar Gracias, un poco acerca de ustedes, cómo sabemos que ustedes son parte muy importante aquí en Río Grande, pero ustedes tienen una historia. Ustedes también fueron estudiantes aquí en Río Grande. Entonces quisiera empezar de ese punto, ¿no? ¿Cómo ustedes conocieron aquí el Seminario Bíblico Río Grande y cómo sintieron el llamado de Dios? Gracias. Un privilegio y un gozo también poder contribuir a los demás departamentos de Río Grande Bible Ministries, en este caso el Departamento de Vida Esperanza. Y es un gozo ver que ha ido creciendo y desarrollándose y en lo que podamos ayudar desde la plataforma que el Señor nos permite en su servicio, que es Radio Esperanza. Ahora, en cuanto a cómo conocimos de Río Grande, bueno... Primero tu historia y luego la mía, y después Me gustaría que sí, de alguna forma es interesante porque, yo creo que se entrelazan. Yo estaba terminando mi carrera a los 21 años, contaduría pública. Soy, por la gracia del Señor, técnico optometrista. Mi padre tenía una óptica, un negocio de óptica en Tampico. Entonces, conocimos a algunos hermanos, amigos, jóvenes de otras iglesias, hacíamos compañerismo y resulta de que surgió el nombre de Río Grande Bible Institute. Estamos hablando ya de los años finales de los 80s, 89, 88. Entonces, yo estaba estudiando una carrera profesional y mi hermano estaba estudiando una carrera corta. Él terminó y él vino a estudiar primero, que dicho sea de paso, es el número 13, yo soy número 11 de la familia. Wow, una familia numerosa. Entonces, ¿su hermano vino a estudiar acá primero en Río Grande? Sí, correcto. ¿Cómo se llama su hermano? Moisés. Moisés. ¿En qué año vino su hermano Moisés? Él vino por el año 87, 88. Él fue uno de los pioneros de la familia en venir acá. Sí, es correcto. Oh, qué interesante. ¿Cómo escuchó su hermano? A través de un amigo de otra iglesia, él le compartió y luego surgió otra amiga también y resulta que también estaban los dos al mismo tiempo estudiando, pero eran originarios de la misma ciudad, de Tampico, Tamaulipas. Y yo qué, hermano Gerardo, entonces, en el año 82 es cuando tú conoces de Río Grande o ya vienes de estudiar aquí en Río Grande. Bueno, yo termino mi carrera y el Señor me concede venir a estudiar en el año 1991.
Oh, 91. en esa fecha. ¿Y cuántos años tenías en ese entonces? 23 años. 23 años, soltero, casado. Sí, soltero. Y también estaba realizando una gira evangelística por todo el Golfo de México, 2 meses continuos con el evangelista Carlos Calera, que también es egresado de Río Grande. Y estábamos casi cerca de Guatemala, media hora de Guatemala, cuando me comunico con mi familia y me dice que he sido aprobado. Después de varios intentos. Ujú. Y ya hasta estaba pensando que no era que Dios de pronto quería que aquí me preparara, ¿no? Entonces ya tuve que hacer el movimiento rápido, venir a Tampico, hacer cambios, ajustes, avisar a mi familia y venirme rápido a estudiar. Y me gusta esa parte que resalta el hermano Gerardo porque dice, después de varios intentos, Sí. o sea, eso quiere decir que hubo un proceso en tu vida. Sí. ¿Y qué le dirías tú a esas personas que están pasando por este proceso incluso, no? ¿Qué le dirías que están postulando aquí en Río Grande o que están viendo como una opción Sí. y están pasando como este proceso? ¿Qué les dirías? Sí, yo diría que no se den por vencido, que lo intenten y sea el Señor realmente confirmando Mm, si es que es aquí el lugar que tiene para ellos, porque de pronto puede ser que sea otro lugar. Esa era mi oración, Señor, muéstrame claramente si, porque ya había intentado 2 veces, si algo me faltaba o algo pasaba y no procedía. Entonces yo dije, bueno, Señor, si es otro lugar, pues indícame solamente. Pero yo creo que definitivamente el que persevera alcanza y orando al Señor, el Señor confirmó. Amén. Sí. Eso es muy bonito escuchar eso. Depender, confiando en la voluntad de Dios, Amén. es el Señor quien hace la obra, no en nosotros, y abre puertas. Sí. Y hermana Dalia, ¿cómo tú escuchaste de Río Grande? Bueno, yo me acuerdo cómo escuché de Río Grande. En 1983, cuando la radio empezó, Radio Esperanza, me acuerdo que fue un grupo de estudiantes de aquí del seminario, la iglesia donde pastoreaba mi papá en Reynosa. Yo nací en McAllen, pero me crié en Reynosa, porque mi papá pastoreaba en Reynosa y allá vivíamos. Ya después nos vinimos para acá, entonces... Pero fue un grupo de estudiantes del seminario a dar una presentación, cantaron y uno de los estudiantes compartió. Y entonces ahí supimos de la radio. De hecho, mi papá empezó a venir como voluntario, como locutor aquí a Radio Esperanza. Desde Reynosa venía. ¿Y como qué Radio día Esperanza. venía su Mi papá? papá venía los días sábados. Ok, perfecto. ¿Y cómo se llama su papá, hermana Dalia? Moisés Aguirre. Moisés Aguirre y Dios 66 años de ministerio pastoral. Sí, acaba de cumplir 66 ¡Ay, años qué de bendición! ministerio. De ministerio Y pastoral. el Señor le permitió, por su gracia, plantar como unas 15 obras en Reynosa y aquí 2 también, que es la que está actualmente pastoreando todavía, con la ayuda de unos estudiantes de aquí del seminario precisamente, que pues, obviamente pues su edad ya son 88 años que tiene y sigue al frente, pero con la ayuda de estudiantes de aquí del seminario precisamente. Entonces, mi papi venía desde allá, acá en el 83. Entonces, la primera vez que yo recuerdo que supe del seminario fue esa vez que fueron este grupo de estudiantes. Pero no fue hasta el año 91, casualmente, entre comillas, el año que llegó mi esposito aquí. Casualmente. Diosidencia. Nosotros nos vinimos para acá, a Ok. vivir acá a Estados Unidos. Mi papá renunció allá en Reynosa y nos vinimos para acá. Entonces, en aquel entonces estaba el hermano Javier Salinas como director de la radio. Y le dijo, hermano, necesito voluntarios, no querrán sus hijas, porque yo tengo una gemela, tengo una cuata, muchos no saben que soy cuata. Ahorita no lo sabemos entonces de eso, Sí, no yo lo tengo una sabíamos. gemela. Entonces dijo, sus hijas no querrán venir a ayudarnos, necesitamos voluntarias los sábados. Yo estaba trabajando de lunes a viernes, entonces dijo mi papá, pues déjales digo. Y no, nosotras sí, vamos y nos vinimos de voluntarias a la radio, mi cuatita y yo, y pues ahí, ¿qué creen? Acá mis ojitos estaba asignado a radio como estudiante, entonces pues ahí nos conocimos, pero nada más así, él era muy serio, él llegaba buenos días, buenas tardes, se metía a la cabina y no volvía a salir de allí. O Así sea, como aquí nada más entraba sí. y estaba en la consola, ¿no? En el muy serio, micrófono, sí. muy serio. Entonces, pero mi papá ya lo conocía antes que yo, porque recuerdan, mi papá ya venía de voluntario como locutor aquí, y mi papá lo conoció antes a él que nosotros nos conociéramos. Entonces ya después él se dio cuenta de que éramos papá e hija. Entonces, y dice, Yo no sabía que tenía una hija tan linda, ¿verdad? Ah. Que si no hubiera sido más amable. de por sí era muy amable con mi papi y me decía, hay un muchacho ahí del seminario, un estudiante bien lindo. Que quiere ser que pastor. siempre- Sí.
Entonces, muchos piensan que nos conocimos aquí en el seminario como estudiantes, pero no fue así. O sea, yo estaba como voluntaria en la radio y él estaba como estudiante. Entonces, pues surgió una amistad muy bonita, después una amistad especial, que es un paso que se brincan muchos jóvenes antes de llegar al noviazgo. Tuvimos una amistad especial. Y después el noviazgo, compromiso, nos casamos y fue hasta después de casada que yo empecé a estudiar en el seminario. En el 2006 entré yo a estudiar y me gradué el 2022. Duré Es el nuevo programa. A ver. 16 años estudiando consecutivamente, eso sí. Semestre tras semestre, 1, 2 materias. Ya teníamos nuestro hijo que nació en el 96, nuestro hijo Eliasim, y pues casa, iglesia, y tantas, pues aquí la radio, porque al mes de casados nos hicieron la invitación de trabajar aquí en la radio. Teníamos un mes de casados, nos casamos en abril y en mayo nos aceptaron aquí como obreros en la radio. Qué bendición escuchar eso parte de usted, hermana Dalia, porque me gusta mucho esa parte que conecta, ¿no? Como el hermano aquí estudiando, preparándose también, y una parte muy importante que damos gracias al Señor, como estudiantes podemos trabajar aquí y es parte para cubrir nuestros gastos, y es parte, ¿no? Y eso damos gracias al Señor porque Dios provee esos medios también. Y me gusta mucho porque creo que todo nace de ese corazón de aquí en la radio, incluso. Sí, aquí nos Como conocimos. se conocieron aquí, después de conocerse aquí, incluso tuvieron la oportunidad de conocerse, como decía hermana Dalia, Claro. como ya una amistad diferente también, formar un noviazgo y posteriormente casarse. Creo que eso me llama mucho la atención, ver cómo Dios lo estaba preparando aquí también, incluso en esas áreas, y sirviendo aquí en la radio. Y categóricamente sí te puedo decir algo que es muy especial cuando realmente se desarrolla una amistad sin ningún interés, porque cuando yo iba con mi grupo de jóvenes a la regional de jóvenes de nuestra iglesia y denominación, entonces mi esposa iba con su grupo de jóvenes. Entonces, realmente en la radio no fue tanto que desarrolláramos la amistad. La amistad realmente se desarrolló andando en los caminos del Señor. Entonces, yendo en los lugares de bendición, que era precisamente los lugares de concentración de jóvenes. Entonces, era muy bonito, qué padre, qué bonito, qué fantástico, ¿no? Y la pregunta, hermano Gerardo, ¿cómo tú tal vez pedías al Señor una esposa para ti? ¿Qué decías que el Señor ponga en tu corazón, en tu vida, para tu futuro ministerio? Así como, Señor, bendíceme con específico. Bueno, Señor, bendíceme con ella. Si era específica, yo sí, desde mi ciudad de Tampico, Ciudad Madero, yo oraba al Señor que fuera una persona, que amara al Señor, más que a mí, obviamente. También que fuera muy espiritual, que me retara inclusive espiritualmente hablando. O sea, no tan solo, yo reconozco mi responsabilidad como líder, obviamente, que tengo que desempeñar o que iba a desempeñar ya una vez casado, pero también quería una esposa que me retara espiritualmente también. Entonces, y que amara al Señor por sobre todas las cosas, y realmente el Señor me bendijo y pues de más. De más. Sí, una gran bendición. Y yo oraba al Señor y le decía, Señor, yo no sé si es de aquí de la ciudad o si es de otro país o si es de otro estado de mi nación. Yo no lo sé, pero tú sí lo sabes. Entonces, eso de veras que te puedo decir, es muy especial e importante esperar la voluntad de Dios. Es muy importante esto. Y Dios no se equivoca definitivamente. Cuando dejamos que Él sea quien la elija y no nuestros ojos o nuestra atracción. Amén. Platícales lo que decías, que la pedía espiritual, pero no tanto. Sí. ¿Cuál es eso? Lo que pasa, sí, es que cuando yo, estaba orando al Señor, que ya sentía algo, obviamente, por mi amiga, que de veras que fue una amistad muy bonita y sin ningún interés. Fue una amistad muy bonita. Pero yo oraba al Señor y bueno, empezaba a sentir algo ya por mi amiga Dalia. Entonces, y yo estaba orando, Señor, que sea una mujer espiritual, de veras que tú lo muestres, ¿no? Entonces, cuando yo le expreso mi sentir, mi amor, mis sentimientos, entonces me dice mi entonces amiga muy seria, y me dice, ok, pues, ¿qué te parece si oramos primero? Y dije, Señor, gracias, Señor, porque vamos bien, ¿verdad? Yo le pedí espiritual. Sí, o sea, no me dijo así a la primera. Entonces, gloria al Señor, vamos muy bien, sí.
Pero de pronto, donde me hizo así como que tambalear un poquito, fue cuando le dije, ok, ¿y cuánto tiempo quieres que oremos? Y yo estaba esperando que me dijera, no sé, una semana, un mes. Me ¿Qué? dice, un año. Un Y yo, Señor, sí te la pedí espiritual, pero No tanto. rebasó. rebasó. Ya después le hice una rebaja. Ahora, como yo era el más interesado, obviamente sentía, ¿verdad? Yo admiraba mucho a mi esposita, ¿verdad? Oh, Vive un cristianismo muy, vaya, muy práctico, quiero decir, muy práctico y muy espiritual. La verdad, una enorme bendición. Y como yo era el interesado, yo dije, bueno, y yo se le pedí al Señor espiritual. Le dije, pero yo, Señor, se me pasó los límites. pero asumo el reto. Sí. Entonces, asumo el reto, ¿verdad? Ah, Y sí, bueno, vamos a orar, está bien. Y seguir desarrollando la amistad. amén. Qué bendición escuchar eso de sus vidas. Son un ejemplo para nosotros también. Y así es que si varios chicos están escuchando esos tips, por favor anoten Sí, sí. que van a servir de mucho, ¿no? Amén. Y Y él el fue mo- mi primer novio. ¿Oh, en su primer Ajá, novio? Sí, fue mi primer novio. El único y el último. Ah, qué bonito eso. Creo que algo que admiro mucho de esas cosas, ¿no? En cuanto a las mujeres también, de que se están cuidando, preparando también para poder tener, Esperando la voluntad de Dios. esperando la voluntad de Dios, Claro. diría. Sí, hermano Gerardo, gracias. Pero qué bendición, y hermana Dalia, escuché que tú estudiaste 16 años Sí. aquí en Río Grande. Ok, pasaste como 5 generaciones de estudiantes, estudiantes que fueron ya incluso maestros, me imagino. Cada graduación decía, ay, me estuviera graduando, ay, me estuviera graduando. De hecho, algunos estudiantes me preguntaban, hermana, ¿usted es estudiante externa? Les decía, no, soy estudiante eterna, porque nunca termine. Y sí, fueron 16 largos años. La verdad, sí hubo momentos en los que yo decía, ay, no, ya aquí le dejo, y mi esposito me Ay. animó bastante, no, mi amor, tú puedes. Y es que hubo muchos cambios, de repente se acreditó, cuando se acreditó la escuela, cambió el currículum como 2 o El 3 plan de veces. estudios cambiaba y cambiaba. Entonces había Sí. materias nuevas y pues échale más al borralito, ¿no? Y yo, ay, apenas estoy pudiendo con esas materias y venían materias nuevas o las que ya había hecho, pues ya esas no contaban, venían nuevas y entonces sí, fue un poquito difícil, al menos a mí, yo sé que muchos vienen a eso y en sus 4 años y terminan, ¿no? Algunos que sí sé que se han aventado 5 o 6, ¿verdad? Pero 16, entonces nosotros con las responsabilidades que teníamos, ¿no? De escuela, casa, iglesia, radio, sí se me dificultaba un poquito, entonces de 1, 2 materias, pero todos los semestres estuve estudiando esos 16 años Sin parar. sin parar. Y hermana Dalia, ¿cuál fue una de las clases que más te impactó en todo este periodo de tiempo que estudiaste? Híjole, ay. Son muchas, mira, yo creo que las que a mí me encantaron así fueron las de teología. Tomé con todos los maestros habidos y por haber, pero las que me dio fue el doctor Windle, que me encantó, también el hermano Love, David Love, que uno de nuestros Bene. maestros de hermano Bene, bueno, de teología, el hermano Julio Varela, también tomé con él. Entonces, yo creo que la de teología y también la vida de Cristo, a mí me gustó mucho esa materia, vida de Cristo con el hermano Luis Jiménez, la Hermano tomé Luis. yo. Ujú, sí. Pero las de teología a mí así me fascinan. Las me fascinan. Sí. Y es increíble escuchar un parte de esas historias porque después se conectan, ¿no? Y se conectan porque después ustedes vienen a servir como parte de staff aquí en lo que es en Radio Esperanza. Sí. ¿Y cómo nace esa oportunidad? Quisiera escuchar esa oportunidad de cómo ahora estando como estudiantes casados, a ahora venir a hacer esa transición de cómo servir como parte de staff. Y Sí. ustedes, ¿había desafíos que enfrentar? Me imagino que no eran nada fáciles, No. pero ¿cómo era ese proceso que ustedes tuvieron que atravesar? Hola, soy Janet Mena de Ecuador y muchas gracias por escuchar nuestra segunda temporada de Entre Hermanos. A mí personalmente me encanta escuchar el podcast mientras estoy corriendo o haciendo mis tareas y ha sido de una gran bendición para mi vida y esperamos que también sea para la tuya. Así que nos vemos y sigan disfrutando del podcast Entre Hermanos. Si alguien nos hubiera dicho que íbamos a estar trabajando y desarrollando el ministerio en radio, nos hubiéramos reído. Porque sí es verdad, aunque yo era locutor, y de hecho, como vuelvo a mencionar, primero conocí a mi suegro, después conocí obviamente a mi esposita y a mi cuñada,
pero sin embargo yo venía a lo que venía y también trabajé en varias otras áreas. Trabajé en campo, trabajé Cocina. lavando la loza, estuve también compartiendo como tutor con los misioneros. Entonces sí, trabajé en otras áreas, pero había una vacante. Este, eh, Radio siempre ha sido un poquito limitado porque obviamente depende de un presupuesto interno y es el volumen de estudiantes que pueden venir aquí a trabajar. Entonces, en esa ocasión había 4 y un chico ya no continuó, entonces estaban buscando una voz, hicieron prueba de voz y eran más o menos como unos 12 a 13 personas. Entonces, cuando me dijeron, te están pidiendo hacer prueba de voz, si puedes ir a la radio, al departamento de radio, dije, bueno, está bien. Pues había más chicos y conmigo éramos 12 o 13 más o menos. Entonces vinimos a hacer prueba de voz, por la gracia del Señor, quedé yo. Mm. Entonces, bueno, así fue como empezamos. Entonces yo era estudiante, mi esposita era voluntaria, pero también cuando ya damos a conocer nuestra intención de casarnos con el entonces gerente, el hermano Javier Salinas, entonces me pregunta, ¿y qué piensas tú del ministerio? ¿Qué van a desarrollar? ¿Saben a dónde van a ir? Le digo, bueno, mi suegro tenía muchos contactos. Mi suegro había, por la gracia del Señor, levantado muchas obras. Y había la posibilidad de que hiciéramos un pastorado en el área de la frontera mexicana, del norte de México o del sur de Texas, o también había otras opciones en la misma ciudad, en Tampico, en San Luis Potosí, en Guadalajara, había varias opciones. Entonces, él nos dice y nos hace la invitación, ¿no han considerado venir aquí como obreros de la escuela asignados en radio? Y bueno, gracias al Señor nos expresó que le gustaba nuestro trabajo, cada uno de lo que desempeñaba y que sería algo fenomenal que pudiéramos venir como matrimonio. Y así fue la invitación, entonces hicimos el proceso y el doctor Ernesto Johnson, que en aquel entonces era el presidente, entonces pues nos dio la noticia y la bienvenida en el mes de mayo de 1994. Bueno, oficialmente, porque nos habían mencionado en abril de ese mismo año que fue que nos casamos. Ya, Sí. y en esa temporada que ustedes vienen a ser como parte de staff aquí en Radio Esperanza, ¿en cuál fue la primera área que sirvieron? ¿Limpieza? Sí. ¡Wow! Sí, nosotros fue algo, y ahora decimos, bueno, yo creo que Dios quiso probar nuestro corazón y también el gerente que estaba en ese tiempo, porque él era pues ya locutor, era programador de lo que hago yo ahorita, director de programación, yo era telefonista y también ayudaba en un programa de busco trabajo, compro y vendo también, que antes teníamos. Y entonces cuando nos aceptan como obreros, entonces nos dice el director en ese tiempo, ok, van a hacer sus labores, pero en las tardes, ya que todos se fueron, tienen que venir a limpiar las oficinas después de oficina, ¿verdad? Para que mañana, el otro día, estuvieran limpias las oficinas. Entonces, pues nunca nos había tocado hacer eso, ni a mí de voluntaria, ni él cuando era estudiante, porque él estaba enfocado en lo que era la producción y todo eso, locución. Pero lo tomamos bien, sí, claro que sí, con mucho gusto lo hacemos. Entonces salíamos a las 5 de nuestro trabajo aquí, nos íbamos a casa, cenábamos, descansábamos un poquito, nos veníamos como a las 8 de la noche a limpiar todas las oficinas, que antes, gracias a Dios, estaba más chiquito, no era tan grande como está ahorita. Estaban acondicionados en los salones de clase, allá en McKinney. Ok. Allá era la radio antes. Y ya veníamos, limpiábamos y pues ya nos íbamos a nuestra casita. Fue poco tiempo, como unos 2 meses, yo creo que, y ya después el hermano dijo, no, está bien, ahora ya nos dijo que otras cosas íbamos a hacer, ya era más de radio, ¿no? Y producción y todo eso. Entonces, pero fue lo primero, como empezamos Sí. en la limpieza. Empezaron la limpieza y creo que esas son las partes que el Señor incluso nos está preparando, ¿no? Sí. Eso es algo precioso y lo más precioso es que ustedes también están invirtiendo una parte de su vida aquí y sobre todo para el reino de Dios. Amén, amén. Y eso lo agradecemos mucho. Nosotros Sí. como estudiantes, ver personas que invierten sus vidas, sus tiempos para el reino de Dios, para edificar vidas, Ujú. la verdad para nosotros es una inspiración muy grande porque nos estamos preparando, ¿no? Y estamos Sí. pidiendo al Señor que el Señor nos guiara. Amén. Pero eso es un ejemplo de vidas que el Señor quiere usar, pero recuerda que para ser usado, primero el Señor te quiere moldear en nuestras vidas, ¿no? Y es un proceso con el Señor, pero Sí. en ese transcurso de ese proceso, hermanos, me imagino que para ustedes también servir aquí en radio y como matrimonio tuvieron se puede decir,
pruebas en sus vidas. Claro. ¿Cuál fue una de las pruebas que ustedes pueden decir que fue duras a atravesar de ustedes? Como matrimonio o incluso como, bueno, más que todo como matrimonio. Nuestro baby. Bueno, yo creo que hay varias cosas de las que rápido vienen a mi mente. Una de ellas, la administración del tiempo. Es todo un reto, la verdad, Mm, porque todo es importante, pero hay cosas mucho más importantes que otras, ¿no? Entonces, tratamos de mantener el equilibrio porque se va mucho al extremo donde la justificante es Dios y descuida la familia, mm, y se va mucho al extremo donde tengo que cuidar a mi familia y dejas de servir al Señor. Entonces realmente es todo un reto. El otro aspecto pues también es el tener las finanzas necesarias, simplemente digo, finanzas necesarias para traer el recurso a mi hogar. Ese también es un reto. El otro reto es también dedicarle un tiempo de calidad a mi esposa y dedicarle un tiempo de calidad a mi hijo que ya había nacido también. Entonces, es todo un reto. Y también después que vino, por la gracia del Señor y en su soberanía, también porque atendíamos pastorados en forma interina. Nos pedían ayuda unos meses, 6 meses, en una iglesia nos pidieron 2 años ayudar y así, pero ayudamos a mi suegro a levantar la iglesia número 17 y ahí estuvimos. Pero ya cuando el Señor nos llamó directamente a atender una obra, en particular ya como pastor responsable principal, pues ya fue todo un desafío, ¿verdad? Porque había que hacer malabares con las actividades y las necesidades de la iglesia, pero que es una iglesia muy noble que el Señor nos ha permitido pastorear. Ya por 22 años tenemos pastoreando varias familias, y hacer también los malabares con las necesidades de la radio, y las actividades que también no nada más son internas, pero son hacia afuera también. Sí, y hermana Dalia, ¿querías compartirnos algo Sí, también? bueno, eso es como familia ministerial también, pero yo creo que unas pruebas que hemos pasado así fuertes, o sea, para mí es cuando el Señor nos recogió nuestro segundo bebé. Fue una experiencia y es otra historia, yo creo, para otro podcast, pero yo creo que es lo más fuerte que he pasado porque hemos pasado en cuanto a familia, a matrimonio. Fue una prueba muy, muy difícil en la que el Señor nos ayudó a salir adelante solamente por la gracia de Dios. Y fue un tiempo en el que pues estábamos pastoreando, estábamos en la radio, o sea, y luego pasando nosotros por eso. De hecho, fue dentro de un radiotón cuando el Señor recogió a nuestro bebé. Íbamos un día antes de que empezáramos el radiotón. Entonces fue un tiempo bien difícil desde el hospital. Mi esposo estaba haciendo llamadas telefónicas aquí a la radio para animar a la gente a que apoyaran el radiotón de Radio Esperanza. Y obviamente no quisimos decir nada, no quisimos poner como que una nota ahí durante el radiotón, sino que lo compartimos a la audiencia ya después de que había pasado, pues fue durante un radiotón. Radiotón para nuestros televidentes es un tiempo, son unos días que apartamos de la programación de Radio Esperanza para invitar a la audiencia a que apoye económicamente para las necesidades de la radio, porque obviamente necesitamos cubrir los fondos operativos y los aparatos son costosísimos, los mantenimientos son muy costosos, pero también nosotros cuidamos y oramos mucho al Señor y fue muy difícil, la verdad, pero el Señor nos ayudó en su gracia, nos fortaleció. No queríamos dar una nota triste, que sí lo era muy triste, muy dolorosa para nosotros, pero no queríamos como que fuera algo manipulatorio y que por lástima estuvieran apoyando el radiotón. No queríamos eso. Entonces, no lo dimos a conocer a la audiencia. Unos pocos del equipo de radio, entre staff, voluntarios y estudiantes, unos pocos nada más sabían lo que estábamos pasando, y fueron 5 días de estar en el hospital y desde el hospital con un radio pequeño, estar escuchando todo el desarrollo y también estar llamando para animar a la gente, para apoyar económicamente. Sí, de hecho, gracias por tocar ese punto porque he escuchado un poco el testimonio de la hermana Dalia, también nos compartías una vez, lo recuerdo en clases, su testimonio de cómo ustedes fueron sus comienzos, ¿no? Para poder incluso, el proyecto de levantar sustento en la clase de matemáticas, fue donde escuché su testimonio. Y me gustó mucho porque resaltaste en ese testimonio que ese sufrimiento Dios lo utilizó incluso para poder compartirlo. Y es cuando escribes un libro. A través de ese sufrimiento. ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama Con los brazos vacíos, pero con la paz de Dios. Ah, wow, qué bonito, qué increíble, ¿no? Escuchar eso, como el Señor, incluso nuestro sufrimiento, el Señor quiere utilizar porque
hay otras personas que están pasando por estas pruebas y Sí. qué precioso saber que muchas personas escuchando esto Sí. pueden confiar más en Dios. Amén. Y hemos tenido oportunidad de ministrar, ¿no es cierto? Sí, claro. Personas que han Sí, sí. tenido fallecimiento Sí, de sí. hijos. Y realmente es una decisión. Cómo tú quieres utilizar esa situación que Dios permitió en tu vida, ese dolor. Tú tomas la decisión o de bendecir a otros o de amargarte y enfrascarte en tu dolor, ¿no? Pero cuando tú decides tomarlo, procesarlo, pedirle al Señor las fuerzas y decir, Señor, yo lo quiero utilizar para bendecir a otras personas y mostrar el camino de la esperanza que hay en ti a través de ese sufrimiento. Así es, hermanos. es. Y yo sé que actualmente ustedes son, bueno, los principales hermanos gerentes de la radio ahorita actualmente. Perdón por saltarme esa parte ya. No, no te preocupes. No, Estamos por terminar este espacio. Somos servidores del Señor. nada más. Amén. Sí, y entonces Sí. esa de las partes muy importantes que ustedes están sirviendo y como mencionaba el hermano Gerardo, Radio Tom es una de las partes para que parte de Radio Esperanza continúe expandiendo el evangelio Sí, a través de lo que es Edinburgh y Mission, incluso Reynosa, sí. para el alcance del evangelio. Y para quienes no conocen cómo funciona Radio Esperanza, es una emisora cristiana sin fines de lucro, Amén. ¿verdad? Entonces, por eso es que invitamos a la audiencia a que apoye económicamente para mantenerla en el aire. Entonces, nos permiten el Señor usa a las personas bendiciendo la radio para mantenerla en el aire un año más. Y así que vamos de fe, de año en año, confiando en el Señor, fe tras fe, ¿no? Porque vemos cuando llega el fin de año y vemos todo lo que el Señor hizo, porque no tan solo son, como te digo, eventos y necesidades dentro de la radio, pero también hacia afuera. Y nada más, y con otro también, ¿verdad? Pues yo recuerdo, hablando de nuestro tiempo también de dolor, que seguimos procesando nuestro dolor, aunque de eso ya hace Van a ser 22 22 años, pero sin embargo, no es fácil. Pero hemos aprendido a vivir con el dolor. Y el apóstol Pablo no se equivoca al decirlo en 2 Corintios capítulo 1, verso 3 al 5, que Él nos consuela en nuestras tribulaciones para que podamos consolar a otros por medio de esa consolación que hemos recibido de parte del Señor. Amén. Hermanos, la verdad agradecemos por este espacio que nos han dado. Creo que es uno de los espacios que realmente podemos testificar cómo el Señor trabaja en nuestras vidas, en esos procesos. Y queremos agradecerles, hermano Gerardo, hermana Dalia, por ser parte del podcast Entre Hermanos desde nuestros inicios. Gracias. Es un honor tenerlos aquí en nuestro podcast y queremos escuchar, si Dios permite, en otra oportunidad tenerlos. Y quisiera pedirles que si ustedes puedan compartirnos algunas peticiones de oración por la cual la gente pueda estar orando, por la cual nosotros podemos estar orando por ustedes. Gracias. Y también agradecerles por este espacio que nos han dado de poder compartir con ustedes. Gracias, hermano. Pues yo siempre pido sabiduría, mucha sabiduría, que el Señor nos dé sabiduría para poder hacer su obra como Él quiere que la hagamos, no como nosotros queremos, no a nuestra manera, sino a la manera del Señor. Entonces, mucha sabiduría y que el Señor nos siga fortaleciendo con mucha salud también para seguir trabajando hasta el último suspiro para Él. Sí, y también quiero decir a quienes nos están siguiendo a través de este podcast que para nosotros es muy importante la oración, y lo cual sí apreciamos muchísimo que puedan considerarnos, tomarnos delante del Señor en sus oraciones, llevarnos delante del Señor, no tan solo a nosotros como esposos y como familia, ¿verdad? Junto con nuestro hijo que nos apoya mucho también en los ministerios que Dios nos ha encomendado, pero también con el personal de la radio, personal staff, que es un precioso personal que Dios nos ha concedido, pero también los voluntarios. No podríamos hacer mucho de lo que hacemos, no podríamos hacer, si no es por los preciosos voluntarios y voluntarias que Dios nos ha otorgado, que hacen esa fuerza también para este ministerio. Y también, por supuesto, los estudiantes. Nos ha dado estudiantes muy nobles, con un corazón de servicio, un don de servicio impresionante. Entonces, juntos hacemos este equipo. Y también las personas que apoyan económicamente Radio Esperanza, también nos gustaría que pudieran estar orando y lo apreciamos muchísimo. Fortaleza, sabiduría, gracia, provisión del Señor, ¿verdad? Y que el Señor nos permita alcanzar más a las personas. Nuestra audiencia, tenemos una audiencia muy grande de cristianos evangélicos, pero nuestra audiencia mayor, casi 80%, es personas que vienen de su fe católica. Y para nosotros es un gozo poderles compartir la palabra del Señor y también ayudarles a encontrar a nuestro amado Salvador, tener ese encuentro con Jesucristo y verles crecer espiritualmente. Amén. Y por último, ¿en qué emisora lo pueden escuchar Radio Esperanza? www.radioesperanza.com,
pueden bajar la aplicación. Es este logotipo, es el óvalo y dice Radio Esperanza. Son 4 frecuencias al momento, por la gracia del Señor. Y también pues pueden sintonizarlo En el 910 AM, 88.5 FM, 92.7 FM y 97.7 FM. Ok, muchas gracias, hermano Gerardo, hermana Dalia, por este tiempo. Dios los bendiga Placer. grandemente. Un Y que placer, Dios te bendiga. Dios te Muchas bendiga. gracias. Gracias. Un gozo estar aquí con ustedes. Sí. Y bueno, gracias también damos al doctor Larry Windle, a mi jefe, hermano Tom Van Workham, y también a todo lo que es Río Grande Bible Ministries, que es nuestra familia. Y Amén. que dicho sea de paso, en ese momento difícil, muchos de nuestra amada familia Río Grande Bible Institute o Río Grande Bible Ministries ahora estuvieron con nosotros acompañándonos, lo cual apreciamos muchísimo. Amén. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Chao, chao. Hola, soy Billy Jackson, el director del podcast. Gracias por escucharnos. Si disfrutaste el episodio, por favor, déjanos un comentario, una calificación, un rating. Por último, puedes suscribirte para no perder ningún episodio. Si quieres conocer más del Seminario Bíblico Río Grande, puedes en la página web riogrande.edu. Gracias por ayudarnos a crecer como podcast. Muchas gracias.